Mauricio, ¿podría darnos su opinión sobre Ray Bradbury? A ver, sí, pero es que bueno, toma tiempo. Pero ya, lo que traía preparado lo diremos otro día. Ray Bradbury es ante todo un extraordinario escritor. Me refiero, su manejo del lenguaje, su manejo del estilo, su manejo de las figuras de las literarias es extraordinario desde sus inicios. No lo considero estrictamente un escritor de ciencia ficción, me parece que él siempre estuvo más del lado de la fantasía, aunque sus inicios, sus orígenes están en la ciencia ficción, en la sociedad planetaria. ¿Qué la sociedad planetaria se llamaba? Creo que sí. Pero las crónicas marcianas tienen un enorme valor, aunque sepamos que Marte no tiene las características que le dio Bradbury, porque tiene un enorme valor poético. Me gustaron muchas cosas de Bradbury, El hombre ilustrado. Sus colecciones de cuentos siempre me parecieron extraordinarias. Fahrenheit 451, sí. Se me olvidan las cosas. Es una obra fundamental sobre el autoritarismo y la importancia de la información y del derecho de la gente a saber y a estar informada y a divertirse y a entretenerse. Y hoy un Fahrenheit 451 sería, por ejemplo, quitarte internet. Y en ese sentido, te tengo un enorme respeto a Bradbury. Pero, después de escribir todos estos libros que nos parecen esenciales, fundamentales, y algunos de ellos pues, más costumbristas, como las doradas manzanas de otoño, me parece que era más bien una novela costumbrista que una novela de ciencia ficción o de fantasía. Durante mucho tiempo se dedicó a tratar de destacar en el ambiente de los poetas de Nueva York, que es difícil y duro, son bastante elitistas y bastante exigentes. Y afinó su oficio. Cuando llegó a escribir la novela La muerte es un asunto solitario, estaba en un nivel de poderío literario que a mí me generaba una enorme humildad, porque eran además los años en los que yo estaba escribiendo a todo vapor, estaba escribiendo mis primeras novelas, ya había yo publicado más de 100 cuentos por distintos lugares del mundo, donde me dejaban, yo metía un cuento y lo publicaba. ¿Qué pasa? Y entonces leí La muerte es un asunto solitario, que es una novela básicamente policíaca, y quedé convertido al Ray Bradburismo para toda mi vida. Era una novela, a mis amigos, yo vivía en Querétaro en aquel entonces, tenía el clásico grupo de amigos intelectuales que se reunían en el bar o en el café, ¿no? El que hacía vitrales, y el que era pintor, y el otro que era poeta, y el otro que era fotógrafo, y el otro que también era escritor, pero no escribía nada, pero era escritor. Y yo un día les llevé el libro La muerte es un asunto solitario, ábrelo al azar y lee la primera frase que te encuentres. Y se abría el libro al azar y se leía la primera frase que te encontrabas, y era una frase perfectamente hecha, perfectamente diseñada, que te provocaba emociones y que te decía cosas importantes, cualquier oración que te encontraras en el libro. Ese es mi nivel de admiración por Ray Bradbury, sin que sea mi escritor favorito, porque creo que hay mucho mejores escritores de ciencia ficción, creo que hay mucho mejores escritores de fantasía, y creo que hay mucho mejores escritores policíacos que Ray Bradbury. Pero en su manejo del lenguaje literario es uno de los grandes maestros del siglo XX.